Y Dios pone amorosamente al hombre en un jardín espléndido y le dice: podrás comer de todos los árboles del jardín excepto de este, pues si lo haces, morirás. Se interpreta como: no te olvides quien te dio la vida y te mantiene en la existencia. No tienes más que hacer lo que te diga y verás todo lo que tengo reservado para ti. Y Adán obedeció. Pero la alegría no duró mucho tiempo. Eva, quien fue creada para acompañar a Adán, cayó ante los engaños de la serpiente. El príncipe de la mentira astutamente se acerca a la mujer y el Señor fue bien claro cuando le dijo que no comieran de ese árbol. Y la serpiente le dice: ¿por qué no coméis de todos los árboles del jardín? Y Eva le dice: de todos comemos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si lo hacemos, Dios nos ha dicho que moriremos. Y la serpiente le dice: no moriréis. Si comen, seréis como dioses. Inmediatamente los ojos de la mujer comenzaron como que a brillar. Y pensó: no es mala idea, vamos a probarlo. Y comió y le dio de comer a Adán, insinuándole que ellos podían vivir sin Dios, que no lo necesitarían, según la serpiente, y que tendrían la sabiduría infinita de la noche a la mañana. ¡Ja! Comieron y esperaron a ser como dioses. Qué clase de escena, ¿verdad? Si nosotros nos la imaginamos, una pareja que, contrario a lo que Dios le dice, decide hacer lo que le parece que es bueno y se dejan comer el cerebro, ¿verdad? Lo que muchos hombres hoy en día hacemos, nos dejamos llevar y pensamos que no necesitamos de Dios, menos todavía necesitamos seguirle a Él, ni mucho menos obedecerle. El ángel más bello de todos cayó y cayó eternamente al abismo precisamente por eso, porque se creía Dios. Y Dios, muy apenado, Él no puede contradecirse porque Dios es perfecto. Y le dice al hombre y a la mujer: por haber hecho esto, a partir de ahora comerás el pan con el sudor de tu frente. Zarzas y espinas crecerán cuando trabajes la tierra, y sus frutos te costarán la vida. Y le dice: hombre, polvo eres y en polvo te convertirás. Así, con este primer pecado, entró la muerte al mundo y el hombre conoció lo que es el dolor y el sufrimiento. El pecado es esa ofensa, ese rechazo a Dios, esa negación. Pero Dios nos amó tanto que nos dio otra oportunidad y por eso vino su Hijo unigénito
para salvarnos a nosotros, a la humanidad. Cuando nacemos a la vida natural, nacemos muertos a la vida de la gracia, porque nacemos en lo que se conoce con el pecado original. Y ese pecado original se lava a través del bautismo. Ese bautismo, ese sacramento, es ese nacimiento a la vida sobrenatural. La fecha más importante, y esto gracias a nuestro querido Padre Felito y a muchos otros sacerdotes, pero menciona a Padre Felito porque es el instrumento que el Señor ha utilizado durante esta pandemia en nuestro movimiento Juan 23 en la Casa de Retiros en Caguas. Y nos dice que la fecha más importante que un cristiano, que un católico debe conocer es el día de tu bautismo. Es una asignación que nos ha dado. ¿Qué día a ti te bautizaron? Porque en ese momento nacemos a la vida sobrenatural. A mí me bautizaron en abril 14, creo que fue. Y ya mayorcita, tenía como 8 años. Y Dios creó a nuestros primeros padres en estado de gracia, en señal de su soberanía, les dio ese mandato. Y ellos cedieron a la tentación, desobedecieron. El hombre creado por Dios, por instigación del demonio, empezando la historia de la humanidad, abusó de su libertad. Y este pecado de desobediencia se le conoce como el pecado original. Y es llamado así porque fue el primer pecado que se cometió en la tierra, en los principios de la humanidad. Dice San Pablo que Adán introdujo el pecado en el mundo. El pecado original es la raíz de los demás pecados de los hombres. Y la realidad del pecado original es dogma de fe. Con este pecado de desobediencia, nuestros primeros padres perdieron la gracia para ellos y para nosotros, sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? El Concilio de Trento, que es un concilio sumamente importante en la historia de la Iglesia, define como dogma de fe que el pecado original se transmite por generación, por herencia. Y Pablo VI, en el credo del pueblo de Dios, dice: mantenemos, de acuerdo al Concilio de Trento, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana por generación. Quiere decir que nosotros no somos responsables de ese pecado original, porque no es un pecado que yo haya cometido, pero es un pecado que hemos heredado. Por eso se le conoce como un pecado contraído, no cometido, contraído porque yo lo recibo. Es un acto y no es un pecado cometido porque no es algo que yo haya hecho. Y en virtud de la ley de solidaridad de Adán con la humanidad, nos priva de los dones extraordinarios que Dios le había concedido a Adán en un principio para que nos lo comunicara a nosotros. ¿Y qué pasa? Que este pecado que cometieron ellos
nos llevó como la corriente cuando viene crecida, nos arrastra con ellos a toda la naturaleza humana. De la misma manera, si Adán hubiese cometido un acto de suicidio, pues no hubiese habido descendencia, no hubiese habido lo que se conoce como la humanidad. Del mismo modo ocurre con este pecado. Al él cometer este pecado original, nosotros lo traemos consigo como herencia. Por eso es que nosotros, yo no me puedo quejar, porque yo digo, pero eso fue Adán, pero la humanidad como tal, nosotros como tal, nosotros nos hubiésemos podido mantener puros, nos hubiésemos podido mantener sin caer en la tentación que cayeron Adán y Eva. ¿Habríamos sabido conservar nosotros el estado de gracia? Porque nuestros pecados personales también nos arrastran a perder el paraíso. Y el pecado original es un pecado de soberbia, porque es algo que se comete constantemente hoy en día. Nosotros a veces nos pensamos autosuficientes, nos pensamos que somos los cheches de la película. No, esto yo lo tengo porque yo soy inteligente. Sí, tenemos el don de la inteligencia porque Dios así nos lo ha dado. Nos olvidamos de darle gracias a Dios. No importa. Hay personas, hoy en día, la humanidad es tan y tan soberbia que para ellos lo único importante es lo que ellos opinan, lo que ellos quieren. Y se le olvidan algo bien importante aquí. La palabra gracias. Gracias, Señor. No se someten a nadie. Quieren ser ellos los que deciden. No, yo lo decido así. Y nunca ponen nada. Si Dios quiere, Dios te bendiga. Yo recuerdo, y todavía, gracias a Dios, yo le enseñé eso a mis hijos, que cuando ellos llegan, lo primero que van es saludan, papi bendición, mami bendición, si Dios quiere. Mi hija a veces me dice, mami, ora por mí, porque tenemos que tener muy presente ese temor de Dios, que no es otra cosa, parte de los dones que nos da el Espíritu Santo. Y a veces el ser humano pretende ser como dioses, y ese precisamente fue el pecado de Adán y Eva. Antes de pecar, el demonio les dijo a ellos, ay, no te preocupes, eso no es nada. Si tú comes de eso, de ese árbol prohibido, tú vas a ser igual que Dios. Los engañó. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestro diario vivir somos engañados por el demonio? Ellos pecaron. Con esto el demonio logró lo que pretendía: derribar a Adán de su estado de privilegio. Nos coge de tontos, como dicen por ahí, de tontejos, por no decir la palabra fea. El demonio es el padre de la mentira. Y Eva fue seducida por el demonio. El que peca se entrega al espíritu de la mentira. Y en la medida que nosotros somos pecadores, caemos en esa mentira, porque el pecado es el abandono de la verdad, que es Dios, y la verdad nos hará libres. El demonio nos engaña a través de las tentaciones, presentándonos el pecado como que algo muy atractivo, y luego al final quedamos desilusionados con el alma vacía y
Y lo peor de todo es que volvemos y caemos en el mismo pecado. Sentimos el deseo, la